Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, pues después del resumen vamos al capítulo 10, versículo 1 del libro de Daniel. La palabra de Dios dice así: En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Vamos a detenernos solo en este versículo ahorita y vamos a ver que nuevamente hay un cambio del capítulo 9 al capítulo 10 en el contexto histórico de lo que nos está hablando Daniel. Y es que en el capítulo 9 habla de Darío, hijo de Asuero, pero en este caso ya habla de Ciro, rey de Persia, y está hablando sobre el año tercero de su reinado. Ahora, esta parte va a ser bien importante y bien llamativa para nosotros, porque debemos recordar que ya se había hablado de Ciro en el libro del profeta Isaías algunos años, bastante años antes, y se había hablado de él como un hombre que iba a hacer liberación y que era un enviado de parte de Dios para el pueblo y para las naciones, ¿no? A pesar de no ser del pueblo de Israel. Entonces, esta parte es importante porque en el capítulo 9 cuando íbamos cerrando, vimos las semanas y vimos los tiempos que debían de pasar, pero aquí Daniel hace un salto unos años más adelante y ahora ya está Daniel aquí en el reino de Ciro, el persa, y vamos a encontrarnos que Daniel tiene un aproximado de 84 años. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado cuando Ciro toma el lugar de honor o el poder sobre este reino, sobre Babilonia y sobre todos los reinos? Bueno, cuando tú y yo vamos al libro de Esdras, capítulo 1, te lo voy a leer. Dice: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa al Señor Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vamos a detenernos y vamos a ver entonces qué está pasando en el reino, en el reinado de Ciro, el persa. Bueno, pues lo que está pasando es que en su primer año, muy seguramente guiado por Daniel y instruido por las profecías que se habían hablado sobre él, eh, él está entendiendo que Dios lo ha puesto por sobre los reinos de ese tiempo. Y entonces él decide obedecer la voz de Dios y enviar a los exiliados del pueblo de Israel de regreso a su casa. Y eso se narra justamente en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, los cuales vamos a estar estudiando después de que acabemos Daniel. Pero aquí entonces estamos viendo cómo se vuelve a cruzar la historia con la Biblia, ¿no? Y vamos viendo que Dios está haciendo lo que Él se ha propuesto hacer. A pesar de que nosotros no le entendamos, a pesar de que nosotros veamos las cosas difíciles, Dios sigue teniendo control de la historia y Dios sigue enlazando todo de de una manera magistral. Entonces, regresamos a Daniel capítulo 10 y vemos que va a decir que le fue revelada palabra a Daniel
y la palabra era verdadera, ¿no? Lo que leímos en el versículo 1. Pero también viene algo que de repente nos puede llamar la atención o nos puede poner en alerta, porque dice, y el conflicto era grande. Entonces, la palabra que va a recibir Daniel es una palabra verdadera y lo podemos ver por lo que está pasando en los acontecimientos sociales y políticos de la época, porque él está viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, de lo que había dicho Jeremías, de lo que había dicho Isaías, y ahora lo que está viendo también es un conflicto grande por venir y o que está sucediendo. Y vamos a encontrarnos que justamente en el libro de Esdras se habla de que cuando regresaron en el año segundo, tercero de reinado de Ciro, lo que va a pasar va a ser que van a tener un enfrentamiento con los enemigos del pueblo de Israel al momento de querer reconstruir el templo. Y entonces toma importancia esta parte de el conflicto era grande, ¿no? Porque lo que vamos a encontrarnos es que hay un conflicto en contra de los enemigos de, el pueblo de Israel. Pero bueno, vamos a continuar. Versículo 2 del capítulo 10 de Daniel dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Bien, vamos a detenernos nuevamente aquí y vamos a ir viendo. Entonces, lo que Daniel va a recibir es una palabra verdadera que va a hablar de un conflicto grande y algo que nos da paz es que dice que Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión, versículo 1. Pero vamos a ver que no fue por su capacidad, porque muchas veces nosotros cuando tenemos así eh, algo que Dios nos está diciendo, no somos capaces de entender y necesitamos pedirle a Dios la revelación y la inteligencia. Entonces dice que Daniel estuvo afligido por espacio de 3 semanas, ¿no? Y va a decirnos el tiempo en el que fue y va a hablarnos del mes primero y debemos recordar que el mes primero para los judíos era el mes en el que se celebraba la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura que terminaría aproximadamente en el día 21 del mes. Entonces, vamos a encontrarnos que Daniel justamente estuvo 21 días afligido, ¿no? Y esta aflicción viene por lo que él está viendo, por lo que él se ha enterado, y muy probablemente de lo que se ha enterado es de lo que está pasando en el libro de Esdras, ¿no? Este conflicto entre los persas, entre los enemigos de Israel que no quieren que sea reconstruido el templo, que ha habido grandes inconvenientes en medio de este tiempo de regresar. De hecho, imagínense eso, ¿no? Ya ha regresado Esdras, pero Daniel, que era uno de los principales del reino, no ha regresado. Y de hecho, cuando nosotros vemos Daniel capítulo 1 versículo 21, mira, te lo leo para que veas. Y es que este es un tema de historia bien, bien interesante, pero va a decir, y continuó Daniel hasta el año primero de rey Ciro. Y aquí Daniel está hablando del año tercero del rey Ciro. Entonces, muchos comentaristas lo que dicen, y por eso te digo, es un tema súper histórico, muchos comentaristas lo que van a decir es, Daniel es reemplazado de ser un hombre de estar
muchos años en el gobierno, de ser un consejero, de ser uno de los principales del gobierno, a pesar de ser esclavo y a pesar de ser extranjero. Lo que va a pasar ahora es que en los últimos años de su vida, Daniel ya es reemplazado, ¿no? Entonces, Daniel ya no está en el gobierno, pero Daniel continúa en Babilonia. Y no porque Daniel se haya enamorado de Babilonia, porque aquí lo estamos viendo, él tiene pesar por lo que está viendo que está sucediendo, sino muy probablemente que por la edad él ya no podría viajar para regresar a Jerusalén, ¿no? Entonces, es interesante porque este hombre es anciano, pero este hombre que es anciano está pasando por aflicción a causa de lo que está viendo. Y probablemente a nosotros nos pueda pasar que podamos estar viendo cosas por las cuales tú y yo no podemos hacer gran cosa de la misma forma que Daniel, pero podemos hacer algo que sí importa. Y aquí lo que va a hacer Daniel es orar. Y dice la Biblia que se afligió en gran manera, ¿no? Él estuvo afligido y su aflicción lo llevó, según lo que vemos en los versículos 3 y 4, a no comer, ¿no? No come manjar delicado. Y esto es a lo que se le conoce comúnmente como el ayuno de Daniel, pero lo que está haciendo Daniel aquí es buscar quitar todo aquello que pudiera eh, robarle placer, por así decirlo, a su relación con Dios, ¿no? Entonces, por eso es que está comiendo cosas sencillas, no delicadas, ni se está poniendo ungüentos de perfume que suavizaran su piel. Él lo que está haciendo es reflejar su dolor, su preocupación y está orando a Dios durante todo este tiempo. Y vamos a ir viendo que está orando a Dios, ¿no? Entonces, él está orando y en el día 24 cuando se acaba ya el día de fiesta de los panes sin levadura, lo que vamos a encontrarnos es que él estaba a la orilla del gran río Hidekel, que es el río Tigris, que es uno de los dos ríos principales de Babilonia. Babilonia significa entre ríos. Entonces, él está en uno de esos ríos, en el río Tigris, cuando alza sus ojos y ve. Y el verso 5 dice que había un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Y me gusta esta narración en el versículo 5 y 6, porque es una narración muy, muy al tipo de Apocalipsis que nos describe la figura de este ser que él está viendo, este varón, ¿no? Sus lomos están con oro, su cuerpo es como de berilio, de una piedra rojiza, su rostro parece un relámpago muy brillante, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud, ¿no? Entonces, estás viendo todo esto y dices, Es una descripción de un ángel en el Apocalipsis, ¿no? Y entonces él está teniendo esta visión y dice, solo yo la vi. Y hay veces que solamente para ti está dado el ver algo de parte de Dios, ¿no? Y tal vez tú estás viendo algo en el proceso histórico, social de tu familia, de tu colonia, de tu municipio, de tu país o aún del mundo, pero tú debes de confiar en el Señor. Aparte de que sabemos, Daniel ha leído la palabra, se ha nutrido de la palabra, ha orado al Señor. Entonces Daniel sabe que no es así nada más como tengo una visión y ya, ¿no? Sino que él sabe que si Dios se lo quiere revelar, entonces él debe de buscar la guía del Señor en medio de todo esto. Y cuando él está escuchando todo esto y viendo a este ser angelical, lo que va a pasar es que los que estaban con él se llenan de temor, huyen y se esconden. Y vemos que no todo el mundo está preparado para recibir una visión de parte del Señor, ¿no? En este caso, estos hombres que estaban alrededor de él terminan huyendo,
Muy probablemente ahí ya no estén sus amigos o sean otras personas. No, no lo sabemos, pero versículo 8 dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Algo que vemos que se repite aquí del capítulo 9 es el mensaje que Gabriel le había dado a Daniel hacía unos años. Tú eres muy amado. Y eso es algo que nosotros debemos de quedarnos todo el tiempo, en medio de las situaciones difíciles, en medio de los problemas, en medio de las necesidades, recordar, yo soy muy amado por parte de Dios. Y entonces, este ángel, que muy probablemente es Gabriel por lo que estamos viendo, le está diciendo, tú eres muy amado. Tienes que poner atención a las palabras, no a lo que está pasando afuera, no al conflicto, no, no al problema en este momento, sino a lo que Dios quiere enseñarte. Y entonces dice, yo he sido enviado a ti ahora. Y lo que hace es ponerlo en pie, después de que él había caído sobre sus rodillas y sobre las palmas de sus manos y él se había sentido desfallecer, es de parte de Dios este ángel que lo está fortaleciendo. Y entonces él es fortalecido con las palabras de aliento que vienen de parte de Dios a través del mensajero. Y a mí me gusta eso, ¿no? Porque tú y yo podemos llegar a ser ese tipo de mensajeros. Y debemos recordar, Gabriel significa hombre de Dios. Entonces, si fue Gabriel, fue un hombre de Dios el que llevó estas palabras de aliento a Daniel en el momento en el que más las necesitaba. Y el día de hoy tú puedes ser un hombre o una mujer de Dios cuando le llevas palabras de aliento de parte de Dios a las personas que más lo necesitan. Y entonces le dice, varón muy amado, pon atención a las palabras que te hablaré. Verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Algo que ya hemos visto en Daniel es que Dios responde la oración de los suyos y la responde de una manera expedita, de una manera rápida, pero hay veces que pareciera que la palabra o la respuesta de parte de Dios se está tardando, ¿no? Y vimos que luego hay como situaciones que pudiera parecer que están alentando la respuesta de Dios, pero Dios está respondiendo. Y algo aquí que es bien importante de remarcar, no solamente es que Daniel, al igual que nosotros, es muy amado y que es invitado, al igual que nosotros, a no temer, sino que Daniel ha recibido esta revelación del fin de las cosas con las 70 semanas y que Daniel sabe cuál es el fin de todas las cosas y que el que termina gobernando y el que termina reinando es Dios, al igual que nosotros. Entonces, el día de hoy tú y yo tenemos esa certeza de que sin importar el problema o la situación difícil que estemos pasando en el mundo, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestra colonia, en nuestra calle y en nuestra familia, si estamos guiados por Dios, el Señor va a tener cuidado de nosotros y el Señor va a vencer. Entonces, tú y yo debemos de buscar siempre estar cercanos al Señor. Pero ya le dijo, no temas, verso 12,
Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra y enmudecido. Entonces, fíjate, aquí está este ángel llevándole el mensaje a Daniel y ahora le dicen, no temas y tus palabras fueron escuchadas, pero hay un conflicto. ¿Te acuerdas que Daniel decía, ¿no? Este conflicto es grande. Y cuál era el conflicto que Daniel veía? El conflicto que estaba teniendo el pueblo de Israel a reconstruir el templo, un símbolo de la relación de Israel con Dios, con los persas que no querían que construyeran el templo y entonces se estaban oponiendo y estaban poniéndoles trabas y estaban llenándolos de temor a veces, ¿no? Mira, te voy a leer un poquito de Esdras, capítulo 4 versículo 4. Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿No? Entonces, eso es lo que está viendo Daniel y está, bueno, está escuchando Daniel que está pasando con el pueblo de Israel en medio de la reconstrucción del templo y está viendo todas las dificultades y él está orando a Dios. Él está lejos de Israel, él está lejos de Jerusalén, él está lejos de la gente que está reconstruyendo el templo, él ya no tiene la edad para ir y trabajar. Pero lo que él está haciendo es pedir a Dios. Señor, dale sabiduría, Señor, dales guía, Señor, dales protección, Señor, sé tú guardándolos, sé tú mostrando tu gracia, tu misericordia sobre ellos. Y lo que está pasando es que Daniel está recibiendo la respuesta de parte de Dios a través de este hombre o este ángel que le está diciendo, no temas, yo he sido enviado. Y si la respuesta se ve que ha sido tardada, ha sido porque el rey o el príncipe de Persia se me ha opuesto durante 21 días. Y algo que me gusta es que dice, pero no estoy solo, ¿no? Sino que llegó Miguel, uno de los principales príncipes que vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Y ahí recordamos que Miguel es otro de los ángeles que se conoce por nombre y Miguel significa ¿quién como el Señor? ¿No? Entonces llegó otro ángel de los principales de los cielos, dice, para tener cuidado de la respuesta, ¿no? Y para poder vencer al rey o al príncipe de Persia. Eh, Ahí debemos recordar Daniel como Apocalipsis está hablando en sentido figurado en algunas ocasiones y podemos entender que el príncipe de Persia no se refiere a Ciro, el rey de Persia, o a sus descendientes, a sus hijos que estén atacando a los del pueblo de Israel. No, sino se refiere justamente de una forma espiritual a aquel que está guiando a los persas que se han opuesto a que se reconstruya el templo en Jerusalén. O sea, está hablando del enemigo de nuestras almas, del enemigo de Israel. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6 y lo hemos visto en varias ocasiones, en el versículo 12 dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿sí? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad que están sobre los aires. ¿No? Y esto nos recuerda que lo que está moviendo a los persas, a los que están intentando evitar que se construya o reconstruya el templo en Jerusalén, son ideologías demoníacas, son ideologías que están en contra
del pueblo de Israel, en contra de que se vuelva a tener una relación con Dios. Y muchas veces nosotros estamos así, ¿no? Con personas que están en contra de que podamos tener una relación viva con Dios, o en medio de la batalla, o tú estás viendo a alguien que está batallando por tener una relación con Dios. O sea, tú estás batallando y diciendo, yo veo cómo le está costando trabajo a mi hija, a mi hijo, cómo le está costando trabajo a mi hermano, a mi hermana, cómo le está costando trabajo a mi vecino, a mi primo, y lo que tienes que hacer es orar por ellos, ¿no? Ponerte delante del Señor y confiar en el Señor. Algo que vemos es, aun si Daniel no hubiere ayunado durante estos 21 días, Dios ya había enviado la respuesta desde el primer día. Pero entonces, ¿de qué sirve este tipo de ayuno que está haciendo Daniel que presenta aquí? Bueno, lo que nos está diciendo es que Daniel lo que quería era no enfocarse en las cosas que él estaba viendo que estaban pasando y que le estaban preocupando, sino que él quería enfocarse en su relación con Dios. Y eso es algo que a veces a nosotros se nos olvida porque justamente lo que Daniel está haciendo es abstenerse de cosas sabrosas para él, ¿no? Cosas que lo podían distraer de tener una relación con Dios. Y lo que Daniel quiere es no distraerse de tener una relación con Dios por nada de este mundo. Eso es lo que significa ese ayuno, ¿no? Y entonces tú y yo necesitamos, cuando la preocupación viene a nuestras vidas, ya sea por cosas que nos están sucediendo o cosas que le están sucediendo a los nuestros o a nuestro alrededor, evitar que cualquier cosa nos distraiga, que cualquier cosa atraiga nuestros sentidos más de lo que Dios nos está atrayendo. Y debemos de enfocarnos en ver quién es Dios, en no olvidar lo que Dios puede hacer. Y Dios envía esta respuesta con Gabriel y ahora Miguel le está ayudando, ¿no? A Gabriel a pelear contra el príncipe de Persia. Y lo que podemos ver es que si ya está ahí Gabriel, es porque ha vencido o está venciendo al príncipe de Persia, a pesar de que se opuso durante 21 días, a pesar de que hubo una lucha fuerte. Verso 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. A partir de aquí, capítulo 11 y capítulo 12 va a hablarnos de la visión de los postreros días, ¿no? A futuro. Pero vamos a continuar. Dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi señor, porque me has fortalecido. Aquí vamos a detenernos antes de cerrar en los últimos dos versículos y lo que estamos viendo ahora es que él termina nuevamente postrado y sin poder hablar al recibir esto. Es algo que le está haciendo muy fuerte a Daniel y lo que va a pasar es que de repente alguien con semejanza de hijo de hombre toca sus labios y él puede abrir su boca y él es fortalecido. Aquí hay algunos comentaristas que dicen que muy probablemente es Cristo, ¿no? Y podemos ver nuevamente el eco que hace Apocalipsis de Daniel hablar del Hijo del Hombre, ¿no? Y me encanta, no sé si sea Jesús o no sea Jesús, la Biblia no lo especifica, Daniel no lo especifica, pero me encanta lo que le dice a Daniel.
No temas, muy amado, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. En medio de todo lo que está viendo, en medio de todo lo que está pasando, en medio de cómo se siente él lleno de debilidad y de fragilidad, de impotencia, lo que está pasando es que ahora el mensaje de Dios es, tú eres muy amado, tú no debes de temer por lo que ha de venir, Dios te ha enviado de su paz y ahora te toca esforzarte y alentarte. ¿No? O sea, es un mensaje para nosotros también el día de hoy, el recordar eso, porque fíjate, dice en el mismo versículo 19, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. ¿No? Y eso es lo que pasa cuando tú dejas que el Señor te hable, que Él te recobra las fuerzas, Él te da fuerzas cuando ya no tienes. Y entonces lo que hace Daniel es sentirse fuerte y dice, hable Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, verso 20, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Está hablando de los imperios de este tiempo y su poder. ¿Te acuerdas? No tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿no? Las ideologías de los imperios de este tiempo que se pueden oponer al Señor. De eso se está tratando esta lucha. Y aquí Daniel nos lo está haciendo saber, o Dios se lo está haciendo saber a Daniel. Le está diciendo, mira, siempre va a haber una lucha en este mundo. Siempre va a haber un poder que se esté interponiendo entre los míos y yo hasta que yo venga y venza. Pero tú mientras tanto debes de esforzarte y alentarte, porque tú eres muy amado, no debes de temer y yo te he dado mi paz. ¿Te acuerdas lo que dejó dicho nuestro Señor Jesús? Mi paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como la da este mundo. Y justamente eso es lo que le está diciendo también a Daniel. Daniel, ten paz, tú eres muy amado, no temas. Lo que tienes que hacer es, aún siendo viejo, esforzarte y alentarte y alentar a los que están a tu alrededor. Vendrá una batalla, pero yo la estoy peleando. Verso 21. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, su príncipe. Y ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Pero es esta parte de Miguel, el príncipe de Israel, es bien interesante porque de ahí ha salido así la idea de que hay ángeles territoriales y de que las naciones tienen diferentes ángeles y el ángel de Israel entonces es Miguel. No, simplemente lo que nos está diciendo es que Miguel es uno de los que están peleando, de los más fuertes de los ángeles que están peleando de parte del Señor por nosotros. La Biblia nos enseña que los ángeles son espíritus ministradores de parte de Dios, que son agentes de Dios que Dios utiliza para servir sus planes. Y entonces Miguel está mostrando quién es como Dios. Y la pregunta, el día de hoy podríamos cerrar preguntándonos, ¿no? ¿Quién es como Dios, que tiene poder sobre los imperios, que pone y quita reyes? ¿Quién es como Dios, que puede decirnos muy amado, que puede decirnos no temas y que puede darnos paz? ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.